Excelente. Entonces ahora vamos a comenzar con nuestro primer tema. Y nuestro primer tema se llama, déjenme aquí localizar mi información. Unidad 1, Historia de la Lingüística. De todas maneras, ahí en Classroom, ahí les estoy poniendo por unidades y la clase y todo el nombrecito ahí para que ustedes lo tomen en cuenta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la lingüística y vamos a hablar sobre el lenguaje y sobre la lengua. Vamos a tener algunos conceptos ahí importantes y también vamos a hacer un análisis de la historia de la lingüística, ¿ok? Vamos a hacer este panorama sobre cómo fue que comenzó el estudio de la lengua, ¿ok? Entonces vamos a anotar en nuestros cuadernos ahí el primer concepto que vamos a tener será lingüística, ¿ok? Y la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, es decir, la facultad del ser humano para crear sistema de símbolos complejos y sus fenómenos, las lenguas desde su origen, la evolución, la escritura, la ubicación geográfica, etc. El aporte principal de la lingüística son todos los estudios que forman parte de las ciencias del lenguaje, ya sean cognitivas, humanas, ¿ok? La lingüística, al estudiar las diversas lenguas, pues puede dar como resultado un mayor conocimiento del lenguaje humano. La lingüística se encarga de analizar cada uno de esos procesos que nosotros realizamos para poder aprender una lengua. Si es inglés, español, francés, alemán, turco, ruso, el idioma que sea, la lingüística se encarga de darle todos los elementos a la persona para poder aprender ese lenguaje de la forma correcta. Por ejemplo, nosotros aprendimos por sílabas, por monosílabos. Aprendimos mame, mi, momu, lale, li, lolú, rare, ri, rorú, babe, bibobú, pape, pipopú, que son de las primeras sílabas que aprendemos en nuestra carrera estudiantil. En el kinder aprendemos esas sílabas. Para tercero de kinder ya muchos niños han aprendido a leer por sílabas. Mamá, papá. Se dan cuenta de que van estructurando oraciones al juntar estas sílabas. Sílabas conforman palabras y la lingüística se encarga de ese ABC de cómo vamos a ir a lo largo de nuestra vida estructurando palabras. Cada día aprendemos una palabra nueva, cada día aprendemos un lenguaje nuevo, algo se desarrolla en nosotros, no todo el tiempo hablamos igual. Si ustedes recuerdan cómo hablaban cuando tenían 6 años a cómo hablan ahora, se van a dar cuenta de que la diferencia es abismal. Hay palabras que ustedes ni siquiera usaban, incluyendo las palabras que no eran permitidas para su edad. Hay palabras que no entendían su significado y ahora dicen, ay, yo decía mucho esa palabra y me veía súper fatal. Lo mismo pasa en otros aspectos de nuestra vida, los movimientos, la forma en la que tú te expresas con tu cuerpo en este punto de tu vida a cuando eras un niño son diferentes. Los niños tienen movimientos torpes, ahora ya tienes movimientos un poquito más estructurados, ya tienes más conciencia, relacionas un movimiento, relacionas un gesto, relacionas tu cara con la expresión o con lo que estás hablando, ¿ok? Entonces, obviamente, pues la lingüística hace toda esta función. Ahora, las lenguas se pueden describir y estudiar desde diversas perspectivas. Esto es lo que hace la lingüística. Tiene un estudio sincrónico, que es decir, es la descripción de una lengua en un determinado periodo de tiempo, y un estudio diacrónico, que es estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Todas las palabras tienen una historia. Por ejemplo, la palabra harina originalmente no se pronunciaba así, se pronunciaba farina. Esa es la palabra que se conocía, farina, ¿ok? Y también existe una modificación como jarina y ha ido evolucionando hasta llegar a nuestra actualidad como harina, ¿ok? Tenemos muchas palabras que han ido cambiando conforme pasan los tiempos. Por ejemplo, hay algunos países que a nosotros nos dicen México, o México, nos dicen México, o México con J, y somos con X porque el origen de la palabra pues es indígena, y entonces en su sonido suena como J, pero se escribe con X porque es palabra de proceder indígena, no es un capricho de la gramática española.
tiene su sentido. Y entonces, en otros países escriben México con J y se va cambiando, se va modificando. Hubo algún momento de la historia la necesidad, les decía yo, de intentar cambiar México con J y quitarle la X, pero no procedió. Entonces, pero sí hay muchos que han intentado hacerlo. Entonces, a nosotros ya no nos molesta porque nos hemos acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, hasta el nacimiento de la lingüística como ciencia, la gramática fue tradicionalmente la que asumió el estudio de la lengua. Es decir, la gramática se encargaba de estudiar todos esos elementos que componen a nuestra lengua, pero después surge la lingüística y la lingüística arma todo este panorama, ¿no? Entonces la lingüística tiene como objeto de estudio la gramática de una lengua, es decir, su estructura y su funcionamiento. La lingüística es muy compleja y muy completa porque analiza todos estos elementos y los hace un todo, ¿ok? Ese es su objetivo y esa es su forma de enseñarnos cómo se compone nuestro lenguaje. Muy bien, pues vamos a brincar al próximo video para hablar ahí sobre la lingüística a través de la historia de una manera muy general. Hay dos formas de ver la historia de la lingüística, que es a través de las épocas y también a través de los sucesos que le acontecieron en este caminar de los años. Pero vamos a ir hablando de esto en el próximo video.